Bienvenidos a este segundo estudio de Hogares de Gracia, en donde estamos juntos discipulándonos a través de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y quiero decirles que empieza este tiempo en el versículo 15, que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él lleve la preeminencia. Y quiero llevarles a este versículo 15, primeramente. Está hablando de Jesucristo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué el apóstol Pablo llevaría a los colosenses a pensar en que había una imagen, había algo que ellos podían identificar como Cristo? Y habría que entender la historia de los colosenses. Ustedes sabrán que la ciudad de Colosas había sido una ciudad principal en el mundo griego y había caído a su fama, su potencia económica, y ahora era una ciudad abandonada por el mismo gobierno, y todos los ciudadanos habían perdido su imagen. Entonces el apóstol Pablo los lleva a pensar, nos lleva a pensar ahora, junto con ellos, que no es la importancia de qué ciudad vienes, no es la importancia de cuáles son tus apellidos, no es la importancia lo exterior. Ahora el apóstol Pablo nos llevará a ver como iglesia que nosotros estamos en Cristo, en la imagen del Dios invisible, y que Él, que es la imagen del Dios invisible, está en nosotros y lo llena todo en nosotros. Y ahora nosotros como iglesia lo tenemos a Él, como lo dirá más adelante, como cabeza de este cuerpo. Lo que nos lleva a pensar es que, sin importar las cualidades que hayas perdido, sin importar muchas veces la fama que hayas perdido, no puedes estar volteando al pasado y decir: es que yo era esto, es que yo antes hacía esto, es que yo antes tenía más dinero, es que en mi negocio iba mejor, o es que mi casa está ya bien descuidada, ya no la puedo, no le he podido renovar, no le puedo ni siquiera pintar. Escucha bien, el apóstol Pablo nos lleva junto con los colosenses a tener este pensamiento. Podría ser que vivamos en ciudades muy parecidas a las posilgas, pero tú y yo no estamos adecuados ni estamos casados con esa ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y como nuestra ciudadanía está en los cielos, entonces tú y yo podemos decir junto con el apóstol Pablo, porque Él es la imagen de todo lo invisible de Dios, entonces tenemos esta primogenitura junto con Cristo. Fíjate lo que Él va a hacer. En el versículo número 16, el apóstol Pablo comienza a decir que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, las visibles, las invisibles, y comienza a darnos una descripción de ciertos nombres, ciertas posiciones invisibles para nosotros. Dice: tronos, dominios, principados, potestades. Estas son cosas creadas en los aires para gobierno de cuestiones espirituales, pero también que tienen que ver con cuestiones físicas. Pero no nos vamos a meter en esa definición en este momento. Aquí lo que el apóstol Pablo nos está llevando a hacer no es a que descubramos la definición de esto, sino a que descubramos que aún aquellas cosas que están en el gobierno invisible, en las cosas que no alcanzamos a ver y que a veces decimos como que aquí se siente algo bien pesado, como que no sé si te ha tocado ir barrios bravos, ¿verdad? En donde sientes de inmediato como algo difícil, que hay mil ojos viéndote, como que te van a saltar, como que algo va a suceder. Pablo el apóstol dice: aún eso fue creado para la gloria de Dios. Aún eso se sujeta bajo su gobierno. No importa a qué nivel de gobierno
se esté refiriendo el mundo, no importa que haya brujos, no importa que haya santeros, no importa porque Jesús está por encima de todo eso, porque Él creó todas las cosas y las creó por medio de Él y para Él. Es decir, las creó con un propósito, con un fin. Lo que el apóstol Pablo nos está haciendo animar, exhortar, lo que el apóstol Pablo nos está llevando en este tiempo es para que tú y yo nos podamos sentir seguros en Cristo Jesús. Tan seguros que podemos decir, si Él creó todas las cosas y por medio de Él todas las cosas subsisten, como dice el versículo 17, entonces sabemos que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Oh, eso me encanta. ¿Sabes por qué? Porque aquí está la importancia de la iglesia. La iglesia viene de un término griego que es eclesia, o los que se reúnen fuera de, ¿verdad? La asamblea que está fuera de otra asamblea, ¿verdad? Entonces, estas que hemos sido escogidos para salir del reino de las tinieblas al reino de su luz, es decir, que hemos sido escogidos para salir fuera, para vivir fuera, con una vida diferente, con una vida autónoma, con una vida extraordinaria, con una vida de los cielos, porque el apóstol Pablo después dirá que nosotros caminamos en los lugares celestiales. Con esta vida fuera de esta iglesia, tiene por cabeza a Cristo, a este Cristo que es el dueño y el creador de todos principados, de potestades, de dominios, o sea, Cristo Jesús controla todo en el universo y nosotros lo tenemos como la cabeza de nuestro cuerpo. Lo que significa que tenemos una gran operación como iglesia. Lo que significa que tenemos una gran ventaja como iglesia en medio de un mundo depravado, en medio de un mundo tan difícil. Sé que muchos de los entornos que vivimos actualmente, muchos de los entornos en donde están nuestros hogares de gracia son difíciles. Es probable que ahora mismo tú estés escuchando y viendo este hogar de gracia y estés escuchando a lo lejos balazos porque así está tu entorno, y estés escuchando a lo lejos ambulancias o patrullas porque así es tu entorno. Pero quiero decirte que en medio de ese entorno Jesucristo es la cabeza de una iglesia que Él creó, que Él formó, que Él redimió para su gloria, para que podamos establecer una operación diferente. ¿Y quién nos dice esto? Mira, yo quiero seguirte leyendo lo que dice Colosenses. Dice el versículo 18 en la segunda parte: el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Escucha bien. Nos lleva a la debilidad de Cristo cuando Él muere. Dice ahí también el primogénito de entre los muertos, el que murió desde antes que todos los seres humanos, porque murió antes de la fundación del mundo, porque desde antes de la fundación del mundo estaba proclamada, decretada su muerte por el Padre. Eso es el plan de Dios perfecto. Pero este plan de Dios perfecto, en medio de la muerte de Cristo, en medio de la debilidad de Cristo, y aun y cuando Él lo hace primero que nadie, como cabeza, ¿verdad? Aún de los muertos, la preeminencia de las personas muertas, nos lleva a entender que Jesús no se quedó en la muerte, que Él resucitó. Entonces nos lleva a entender el poder de Jesús habilitando a la iglesia. El poder de Jesús siendo explotado, siendo exhibido ahí en la cruz del Calvario, muriendo, pero al tercer día resucita. Y hay algo poderoso, porque entonces al tercer día, Él dice, en los evangelios encontramos esta historia, que pasa Jesús con sus discípulos 40 días hablándoles del reino de Dios antes de la ascensión. Este reino de Dios que es paz, que es justicia, este reino de Dios que es misericordia, que es amor, que es gozo, este reino de Dios que es poder, la potencia de Dios, lo dinámico de Dios, este reino de Dios ahora está en medio de nosotros por medio de la iglesia. Cuando nosotros nos reunimos ahora mismo en los hogares de gracia, estamos siendo la iglesia. Estamos haciendo la iglesia y el poder de Dios está a toda su plenitud. Cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros cantamos, ahí está el poder de Dios. Lo que significa que ahí mismo se sujetan los demonios, se sujeta Satanás mismo, se sujetan todas las cosas del cielo, todas las cosas de la tierra se sujetan a Cristo por medio de la iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia. Escucha esto, dice: y por medio de Él, versículo 20, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Sabes cuál es el propósito de que Cristo sea la cabeza de todo esto, el creador de todo esto? El propósito es, por medio de Él, reconciliar.
el ministerio de la reconciliación. Cuando tú y yo comunicamos a las personas que Jesucristo tiene un plan para ellos, que Jesucristo quiere liberarlos del dominio del reino de las tinieblas para trasladarnos al reino de su amado Hijo, al reino de luz, el reino de libertad, el reino de justicia, un reino en donde hay plenitud de gozo. Y eso es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros comunicamos el evangelio y nosotros invitamos a un vecino o nosotros invitamos a un primo, a un familiar a que venga a nuestro hogar de gracia y le decimos, ven, quiero que escuches la palabra de Dios, le estamos diciendo, ven, quiero que dejes de ser un esclavo para que vengas a la libertad. Quiero que dejes de ser esclavo de la enfermedad, quiero que dejes de ser esclavo del pecado, quiero que dejes de ser esclavo de los problemas familiares. Vengas a la libertad que hay en Cristo Jesús, a esta plenitud de la cual hablábamos la semana pasada, en donde le podemos agradar a Dios en todo cuando nosotros descubrimos la línea de oración correcta. Entonces, estamos descubriendo en esta hora que la voluntad de Dios, el propósito de Dios de hacer a Jesucristo a la cabeza del cuerpo es la reconciliación. Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿De qué nos está hablando la palabra? La palabra nos está llevando a un pensamiento exclusivo, Colosenses, esta segunda parte, de que ahora Cristo ha sido hecho cabeza para que nosotros como iglesia podamos ser ministros de esta reconciliación. Podamos ser ministros de esta reconciliación a los que en otro tiempo eran extraños, a los que en otro tiempo eran extranjeros de esta ciudadanía única, especial, exclusiva, que solamente viene a través de la fe en Cristo Jesús. Por eso es que yo te quiero invitar a que en este hogar de gracia pensemos cuál es nuestra labor exclusiva, nuestra labor maravillosa como cuerpo de Cristo, es que tú y yo seamos estos embajadores. No importa si apenas acabas de llegar hoy al hogar de gracia y exactamente hoy estás recibiendo este mensaje, porque para ti es este mensaje. Este mensaje es que tú puedas ser llamado de lo extraño, de lo extranjero, al cuerpo de Dios, al pueblo de Dios, y puedas recibir esta bendición de que Cristo sea tu cabeza y de que en Él tengas toda plenitud y puedas tener este gobierno, porque estos versículos nos están hablando de gobierno, el gobierno de Cristo, el señorío de Cristo por sobre todo el universo, sobre toda la naturaleza, y cómo es que este señorío establece en nosotros y por medio de nosotros. Pero entonces termina este capítulo 1 de Colosenses llevándonos a lo que Pablo tiene como ministerio, y también lo vamos a ver en máxima plenitud en la próxima clase. Pero este ministerio de Pablo a los gentiles o a las personas que no eran judías nos hace recordar lo que nos dice el versículo número 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¡Wow! ¿Sí ves de qué está hablando este capítulo? Este capítulo al final está hablando de que Cristo, en su soberanía, en su señorío, Él ha venido a ser la cabeza de la iglesia para habitarnos. Y ahora en nosotros es la esperanza de gloria, esperanza para un mundo perdido, esperanza para un mundo sumergido en las tinieblas y un mundo sumergido en las cadenas de esclavitud de Satanás y de las tinieblas. Este mundo va a venir esperanza solo cuando tú y yo somos llenos a plenitud de Cristo. La voluntad de Cristo para tu vida es que seas lleno. Totalmente, plenamente, tu vida llena de Cristo. En medio de la iglesia, por medio de la iglesia. Y ahora, llenos de Cristo, ser esperanza para este mundo perdido. Cristo en ti, Cristo a través de ti, la esperanza de gloria. La gloria que este mundo ha perdido por el pecado. La gloria que este mundo ha perdido por un corazón amante de las cosas que desagradan a Dios. Esa gloria puede ser restaurada por medio de tu vida, por medio de cada una de las personas de los hogares de gracia. Es por eso que los hogares de gracia son un lugar para poder multiplicar. Son un lugar para poder ver milagros poderosos de Dios, trayendo sanidad, trayendo restauración, trayendo liberación
Ahora estás en un lugar correcto, en un lugar donde la esperanza de Cristo se verá en ti. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.